Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Así, hermano, vamos a comenzar a orar para comenzar la enseñanza. Amén. Para que sea el Señor guiándome y dándome el desenvolvimiento. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora. Te doy la gracia por la oportunidad que me concede de estar aquí, en este lugar. Habla mi vida, Señor, habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Génesis, capítulo 2, verso 15. La carrera que yo elegí o en la que yo me preparé fue en la economía. Y esto tiene que ver mucho con la Biblia, amén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Este versículo contiene una de las ideas más profundas de toda la Biblia acerca del trabajo, la economía y la administración, ya que como vemos, Dios creó el jardín, preparó los recursos y estableció el propósito que Él tenía para la humanidad. Pero después colocó al ser humano dentro del jardín y lo entregó en responsabilidad para cultivarlo y guardarlo. Amén. Pueden tomar asiento. En el jardín tenía que desarrollar lo que Dios había creado, pero también tenía que protegerlo. Tenía que producir, pero también evitar destruir lo que ya Dios había hecho. Tenía que trabajar, pero bajo la autoridad del verdadero dueño, que es nuestro Dios. Amén. La economía y la administración no comienza solamente con el dinero, las empresas o los mercados. Comienzan con una responsabilidad confiada por Dios al ser humano. Entonces, ¿qué relación existe entre la economía, la administración y la vida cristiana? La Biblia no es un manual de economía moderna ni de administración de empresas. Sin embargo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que en los principios de mayordomía, trabajo, planificación, liderazgo y justicia, responsabilidad y rendición de cuentas que deben orientar el ejercicio de estas profesiones. Por eso, un economista o administrador cristiano no se limita solamente a organizar recursos para producir resultados, sino que reconoce que administra personas, capacidades y oportunidades y bienes que finalmente pertenecen a Dios y procuran utilizarlos para la excelencia y la integridad del mismo y para el amor del prójimo. Quiero comenzar con una pregunta que dice, ¿qué relación puede existir entre la economía y la Biblia? Cuando oímos hablar de la palabra economía, normalmente oímos hablar del dinero, de bancos, de empresas, de acciones, de inflación, impuestos, entre otros. Mientras que cuando hablamos de la Biblia, usualmente pensamos en fe, en la oración, en la salvación, los milagros y nuestra vida espiritual. Por esta razón, muchas personas imaginan que existen dos mundos separados por un lado del mundo espiritual, por el otro lado el mundo académico y el mundo profesional. Sin embargo, nos preguntamos qué pasaría si Dios hubiera tenido la intención de separar esas dimensiones en nuestras vidas, o qué pasaría si en una oficina, una empresa, una universidad pudieran convertirse en espacios donde se pueden honrar a Dios. ¿O qué pasaría si la administración de recursos, la dirección de personas y la toma de decisiones económicas también pueden ser usadas para responsabilidades espirituales? Aunque la Biblia no fue escrita como un libro de economía, pero sí revela de manera indirecta y directa lo que es un economista o la parte de la economía y también de la administración, ya que un empresario, cualquier profesional, debe ejercer con rectitud su trabajo. Puede convertirse en una manera de forma de servicio, también puede convertirse en una expresión de mayordomía, también puede convertirse en un ministerio, pero la economía tiene que ver más que todo
con la mayordomía en la parte de la Biblia, ya que lo que ha mandado el Señor es a que nosotros administremos bien lo que ya Él ha puesto en la humanidad. Amén. ¿Qué significa realmente la economía? Cuando vamos a los términos científicos, la economía dice que es el término moderno que se le aplica a la ciencia social que estudia cómo las personas, las familias y las empresas y los gobiernos toman decisiones frente a recursos limitados y necesidades diversas. La economía no solamente estudia el dinero, la economía suele estudiar también las decisiones que tomamos a diario, los recursos con los que nos manejamos, la producción, el consumo, la distribución y cada uno de los incentivos también que utilizamos. Estudia también las consecuencias de recoger una alternativa y renunciar a otra. En otras palabras, la economía intenta responder preguntas como hacemos a diario, como qué debe producirse, cómo debe producirse, para quién deben producirla, cómo deben producirse y qué consecuencias pueden tener en nuestras decisiones para implementarlas. Sin embargo, el cristianismo añade muchas preguntas en la ciencia económica por sí sola, ya que no puede responder completamente para qué y para quién administramos. La universidad enseña a calcular costos, analizar mercados y todo lo que tiene que ver con la economía moderna, incluso medir resultados, pero la fe cristiana nos obliga a examinar el propósito moral de cada una de estas capacidades. La economía puede ayudarnos a comprender cómo funcionan determinadas decisiones. La Biblia nos enseña a discernir el carácter con el que debemos tomarlas. La palabra economía viene del griego oikonomi. Este término se refiere a la administración o gestión de una casa, un patrimonio, de una responsabilidad que ha sido confiada a una persona. También encontramos el término oikonomos, que puede traducirse como administrador o mayordomo. Este concepto aparece en el Nuevo Testamento y lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, verso 2. Y dice la Biblia, Pablo habla de la administración o comisión de la gracia de Dios que le fue confiada. En Lucas 16 presenta la historia de un administrador que debe rendir cuentas por la manera en que ha manejado todos sus bienes delante del Señor. La economía bíblica no comienza con la posesión, sino con la mayordomía. Un mayordomo administra algo que le ha sido confiado y no actúa como dueño absoluto de lo que ha sido encargado. No utiliza los recursos únicamente para sí mismo, tampoco toma decisiones independientemente, pero debe responder ante quien lo entregó con responsabilidad. Por tanto, la pregunta principal del mayordomo no es solamente cuánto puedo obtener, sino qué espera el dueño que yo haga en lo que confió, en lo que me confió. Podemos encontrar a Dios como fuente del orden y del propósito, amén. Dice la Biblia que todo está sujeto bajo un orden y bajo una disciplina. Aunque la Biblia no habla directamente de la economía, sí podemos encontrar principios que han sido generalizados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los principios de orden y propósito y responsabilidad no comenzaron con las grandes teorías o argumentos de administración. La administración de empresas como disciplina moderna se desarrolló mediante el trabajo de autores académicos y profesionales. No debemos negar ni menospreciar sus aportes, pero es importante resaltar que la Biblia, antes una realidad fundamental, la creación no surge como un universo sin dirección, sino como una obra ordenada, intencional y llena de un propósito por nuestro Dios. Ya que en Génesis en el capítulo 1 de Génesis, podemos encontrar que Dios ordenó, separó, ordenó, estableció los límites, asignó funciones, creó los ciclos como el ciclo de la noche y el ciclo del día.
preparó el ambiente, creó las plantas, creó las flores y finalmente colocó al ser humano dentro de la tierra. Dios, podemos ver que fue un buen administrador, ya que Dios no hizo nada de manera desordenada, sino que primero fue haciendo cada una de las cosas con conocimiento propio y teniendo en cuenta que el ser humano no podía estar primero que la vegetación, o que el ser humano no podía estar primero que el agua y que los cielos, sino que Él ordenó todo a su imagen y semejanza. Entonces, la buena administración no consiste en hacer muchas cosas, sino en ordenar correctamente los recursos y las acciones para cumplir un propósito legítimo. Dios no debe ser llamado economista o gerente en el sentido profesional moderno. Estas categorías humanas son demasiado pequeñas para poderlo definir. Sin embargo, podemos afirmar que todo orden verdadero, toda sabiduría y toda capacidad humana de administrar encuentran su fundamento último en el Dios que crea un propósito y sostiene a la creación con una gran fidelidad. El ser humano fue creado como mayordomo. En Génesis capítulo 1, verso 26, que dice la Biblia, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que nos haga mal como nosotros nos hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces Él les hizo banquete y comieron y bebieron. Quiere decir que fructifica, y Dios también nos manda a multiplicar, llenar la tierra y ejercer dominio con un control a su imagen y semejanza. En Génesis 2, capítulo 15, añade que Dios colocó al hombre en el jardín para que lo cultivase y lo cuidara. Podemos encontrar dos aspectos importantes en la creación de la administración que Dios utilizó para Adán en la creación de la tierra, y el primer principio fue el cultivar, el de cultivar la tierra, los alimentos, construir las viviendas y desarrollar la tecnología con la sabiduría que Dios le había dado para aquel entonces. Y también le dio otro aspecto importante, que fue el guardar y cuidar cada una de las cosas que ya Dios había hecho en la creación. El trabajo no nació como una maldición. Algunas personas imaginan que el trabajo comenzó desde la puerta de entrada del pecado, pero no es así. La Biblia habla de que el trabajo fue uno de los principios que Dios ya tenía preparado para el hombre, ya que esta era la manera en la que el hombre se iba a ganar su sustento. En Génesis 2:15 muestra que Adán recibió trabajo antes de su caída. Las consecuencias del pecado no fue solamente la existencia del trabajo, sino su distorsión, ya que esto trajo la fatiga, la frustración, el conflicto, el dolor, la injusticia y la dificultad. Por eso trabajar no es solamente una necesidad para pagar cuentas, sino también una vocación humana para servir al prójimo, producir bienes útiles y resolver problemas. Dios es el dueño, nosotros solo somos los administradores. En Salmo 24, capítulo 1, declara, de Jehová la tierra y su plenitud, y el mundo de los que en él habitan. Estas afirmaciones establecen el fundamento de la mayordomía cristiana. En un sentido legal y social, una persona puede poseer una casa, una empresa, o un terreno, o una cuenta bancaria. La Biblia no niega esa responsabilidad personal, pero en sentido teológico, nadie es propietario de lo absoluto.
Lo que tenemos depende finalmente de Dios, la vida, la salud, la inteligencia, las oportunidades, los recursos naturales, los conocimientos, entre otros. No producimos nada partiendo de la independencia absoluta. Trabajamos con una vida que recibimos en un mundo que no creamos y utilizando los recursos que ya existían por medio de Dios. Por eso, el cristianismo puede decir legalmente mi empresa o mi dinero, pero espiritualmente debemos tener en cuenta que esto ha sido colocado temporalmente para que nosotros lo administremos bajo una responsabilidad, pero no teniendo en cuenta que es nuestra propiedad. Esta convicción transforma la profesión. Cuando cuando un administrador dirige empleados, no está manejando solamente los recursos humanos, está tratando con personas creadas a imagen de Dios. Cuando se administra un capital, no maneja únicamente cifras o números, sino que decide sobre recursos y pueden afectar a familias, comunidades, clientes y trabajadores. Cuando diseñas una política, no debe pensar únicamente en los resultados estadísticos del momento, sino también debemos considerar que cada una de esas estadísticas pueden traer consecuencias buenas o malas para cada uno de ellos. Cuando se prepara un presupuesto, debe recordar que cada número representa una prioridad. Todo presupuesto revela lo que una persona o institución considera importante. Por eso, administrar también es un acto moral. La economía bíblica exige que no condena el comercio, la producción y el beneficio económico de propiedad, pero sí condena el fraude, la explotación, el abuso al pobre, el soborno, la rendición el pago injusto de salario, las balanzas alteradas y el enriquecimiento mediante el engaño hacia otras personas. En Proverbios 11:1 nos enseña, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal a él le agrada. En el mundo antiguo, un comerciante podía alterar sus pesas para entregar menos productos del que el comprador estaba pagando. El problema no era el intercambio comercial, el problema era la mentira que se estaba efectuando. Esto establece un principio que continúa siendo relevante. La rentabilidad nunca debe colocarse por encima de la integridad. Una estrategia puede generar muchos beneficios y al mismo tiempo explotar a personas vulnerables por sistemas de necesidad. Una empresa puede reportar crecimiento mientras destruye la dignidad de sus trabajadores. Un cristiano no puede involucrarse en este tipo de circunstancias. Un cristiano no puede evaluar una decisión únicamente por su rendimiento financiero, sino que debe considerar siempre su honestidad, la justicia, la transparencia y los efectos hacia el prójimo. Incluso la compatibilidad que tiene con el carácter de las enseñanzas morales que vienen de nuestro Dios. También tenemos una de las historias más conocidas en la Biblia, en la que mencionan a José. Ya muchos conocemos la historia de José, que fue un hombre que interpretó los sueños de su Señor. Y él utilizó el sueño para hacer una buena administración, ya que Egipto se preparaba para 7 años de abundancia y siempre 7 años de hambre. José no podía impedir la llegada de la crisis, pero podía preparar la nación para enfrentarla. Su respuesta incluyó varias etapas. La primera fue que comprendió la situación, la segunda fue que proyectó las consecuencias, la tercera que diseñó un plan, el cuarto que ejecutó y supervisó. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros como cristianos usualmente vivimos esperando que no vienen problemas o quizás esperamos que Dios como que nos lo dé todo, pero la Biblia dice que no es malo uno prepararse para una crisis. Nosotros como administradores y economistas del Señor, nuestro principal deber es trabajar para prepararnos
Pero independientemente de que nosotros nos preparemos, no olvidarnos de que nuestra confianza no está puesta en el dinero o en los ahorros que tenemos, sino que nuestra confianza siempre ha estado puesta en el Señor y que nuestra estabilidad y que nuestras finanzas, todo depende de nuestro Dios. Moisés y Yetro, vemos otro ejemplo en la Biblia sobre ellos. En Éxodo 18 presenta otro problema administrativo. Moisés atendía personalmente las disputas de todo el pueblo desde la mañana hasta la noche. Su intención era buena, pero su método no era sostenible, ya que él intentaba aplicar todo lo que tenía que hacer por cuenta propia. Él no quería delegar como ujieres o no quería tener personal que le pudiera ayudar. Y Yetro le dijo que no estaba atacando su autoridad, pero que él le recomendaba que tomara en cuenta que podía asignar responsabilidades a cierto grupo de personas para que pudiera haber una división del trabajo, una delegación, niveles de responsabilidad y hacer que esto creciera aún más, ya que nosotros como administradores no podemos pensar que por nosotros tener un negocio debemos llevar toda la carga. Ya Dios nos va enseñando que nosotros debemos involucrar a varias personas e ir asignando a cada una un sistema de responsabilidades para que la carga de nosotros sea más fácil y el negocio pueda incrementar aún más y tenga un mejor control, ya que si el líder tiene como todo el liderazgo y tiene todo el peso encima, usualmente es defectuoso para pensar en nuevas ideas, pensar en nuevos proyectos. Por eso la razón principal de un negocio es asignar personas, ya que no podemos pensar en que porque vamos a contratar a una persona estamos perdiendo dinero o estamos malgastando el dinero. Al contrario, debemos pensar en que lo estamos invirtiendo para que nosotros podamos agilizar peso y la empresa pueda seguir adelante. Nehemías también es otro ejemplo de la administración, porque Nehemías recibió noticias sobre la destrucción de los muros de Jerusalén, pero su primera reacción fue espiritual, ya que lloró, ayunó y oró, pero su espiritualidad no terminó solamente en la oración. Nehemías comprendió el problema, solicitó una autorización, pidió recursos, obtuvo cartas de protección, llegó a Jerusalén, inspeccionó los daños y entre otras cosas que hizo Nehemías. Y esto nos deja una clara enseñanza de que nosotros no solamente debemos de arrodillarnos a orar y a llorar y a esperar que Dios nos solucione todo, sino que también, aparte de orar, tenemos que tomarnos un minuto para analizar qué estamos haciendo nosotros para que las cosas que ya sucedieron puedan mejorar, para que las cosas que que si estamos en tiempo de crisis, cómo podemos pensar en cómo sobresalir y cómo atravesar esas circunstancias. Nehemías oró, pero también dejó claro que a través de su pensamiento, su mentalidad, Dios lo está usando para construir esto que ya había sido destruido, que fue lo de Jerusalén. Un cristiano no debe utilizar la fe como una excusa para la improvisación. Debe orar, investigar, establecer objetivos, calcular recursos, anticipar riesgos, comunicar con claridad, responder éticamente. Y como les decía, un cristiano no puede excusarse a través de la improvisación o a través de la fe para decir, oh no, yo no puedo, o es que esto es demasiado fuerte, o esto es demasiado complicado, sino que un cristiano debe buscar soluciones para enseñarle también a las personas que están afuera del mundo que Dios nos da la sabiduría para nosotros poder tener un liderazgo y también rescatar personas de las que ya están perdidas. Dios utilizó el lenguaje de la administración, utilizando las palabras administradores, mayordomos, comerciantes, agricultores, pescadores, viñedos, jornaleros, salarios, deudas. Jesús utilizaba imágenes conocidas por sus oyentes para comunicar sus verdades acerca del reino. Esto no significaba que cada parábola tenía una clase económica.
El propósito principal de la palabra espiritual siempre fue hablarle al corazón de ellos. Amén. También podemos encontrar otro ejemplo en la parábola de los talentos, ya que el Señor entregó 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro. Cada uno de nosotros recibimos diferentes responsabilidades y muchas veces nosotros nos dedicamos a perder el tiempo en pensar por qué aquella persona tiene más dinero que nosotros, o por qué aquella persona puede prosperar más rápido, puede prosperar más pronto, o está haciendo dinero fácil. Nuestro deber como cristianos no es ese, porque cuando venga nuestro Dios, nosotros tenemos que dar cuenta por el talento que ya Dios nos ha asignado a nosotros. Y Dios conoce las capacidades mentales, las capacidades físicas y las capacidades de cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado los dones que tenemos nosotros a través de cómo Él cree que nosotros podemos avanzar, ya que el Señor no nos pone nunca carga que nosotros no podemos llevar. Y por eso nosotros no debemos estar pensando nunca en el ojo ajeno, de por qué prospera o no prospera, sino que tenemos que tener siempre en cuenta que el Señor nos ha dado un talento y de esos talentos son los que nosotros debemos darle cuenta a Él. También vemos el mayordomo infiel. Lucas 16 presenta una parábola difícil. Jesús no aprueba la deshonestidad del mayordomo, lo que destaca la determinación con la que este hombre actuó al reconocer que su situación cambiaría. Jesús contrasta la previsión con la falta de seriedad espiritual. La enseñanza nunca fue que sean deshonestos para obtener resultados. La enseñanza que los discípulos deben vivir con conciencia del futuro y utilizar responsablemente las oportunidades presentes de esta parábola para podemos extraer el principio general, que fue que la planificación no es ser falta de fe, la improvisación no es automáticamente no es espiritualidad, ya que no podemos creer nunca que por nosotros tener dinero guardado en el banco es porque nosotros nos está fallando la fe, ni tampoco que porque nosotros nos estamos organizando económicamente. También es porque no estamos confiando en lo que Dios puede hacer mañana en nuestras vidas, sino que nos estamos preparando para poder tener el respaldo de Dios para el día de mañana, salir de cualquier crisis. Estoy resumiendo porque me inspiré un poquito. Para resumir, hermanos, el tema de la economía en la iglesia es muy amplio, pero lo importante es destacar que aunque la Biblia no enseña la economía como término económico moderno, enseña los principios fundamentales para que nosotros podamos continuar una vida cristiana y podamos tener todo esto de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Debemos entender que nosotros solo somos administradores temporales de este templo y que el día que debemos presentar nuestro trabajo va a ser a nuestro Dios. Amén. Que nosotros no tenemos cualquier otro jefe, que podemos tener responsabilidades en la iglesia, fuera de la iglesia, pero que el único al que tenemos que rendirle cuenta es a nuestro Dios, ya que nosotros, vuelvo y le digo, nosotros tenemos que entender que aunque el dinero es necesario para nuestras vidas, lo necesitamos porque sin él no podemos hacer negocios o propiedades. Debemos que entender que el dinero solamente es el instrumento físico, pero que no nos pertenece a nosotros y que nada de lo que está en nuestra tierra es propiedad de nosotros, sino que solamente Dios nos ha dado los negocios, nos ha dado un hogar, nos ha dado una administración para que nosotros le rindamos cuentas temporales a nuestros sucesores, pero no dejando atrás que todo eso es terrenal, que nuestro único propósito es alcanzar nuestra vida espiritual y obtener nuestra salvación. Amén. Así, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener unos minutos de… Sí.
Sí, sí. El negocio como manera de ser independiente también. No eres una persona que eres empleada, sino que eres empleado de ti mismo. Mirándolo desde ese punto de vista, dentro de lo que es el concepto de administración que manifestaste, mayordomía, mirándolo también en términos bíblicos, ¿qué recomendaciones tú pudieras hacer a los hermanos, a la iglesia y al público que está escuchándote de cómo una persona puede aprender o llegar a ser un emprendedor? Tengo muchas preguntas, esa es una. La otra es, como negociante, por ejemplo, ¿cómo tú recomendarías a una persona que pudiera, diríamos, anunciar su negocio o promocionarlo? Porque entiendo que hay personas, por ejemplo, que tienen ciertas capacidades en ciertas áreas para negocio, pero quizá no saben cómo promocionarlo. Ahora, en términos de esa parte, por ejemplo, hay quienes pueden hacer cosas sencillas, pero que se pueden promocionar. ¿Qué recomendaciones tú darías, por ejemplo, para la persona hacerlo? Y luego entonces mirándolo en perspectiva de la iglesia, porque a veces hay personas, por ejemplo, pastores, ministros, líderes, que no creen mucho en las promociones, no creen mucho en dejar saber lo que ellos hacen. De la misma manera, hay personas en términos de emprender que hacen cierto tipo de actividades, decoraciones, llámele hacer vender, llámeles a hacer cosas, por ejemplo, que pueden vender, pero tienen miedo de promover lo que ellos hacen. O sea, ¿qué recomendaciones tú puedes hacer en perspectiva de negocio en particular, como también en términos de iglesia? Porque como te explico, hay personas que no creen mucho en las redes sociales, no se enredan en las redes sociales, no creen mucho de tipo de promociones y muchas veces la gente no llegan a conocer quiénes son, qué creen o qué ellos pueden hacer basado en ese concepto. ¿Qué recomendaciones tú puedes hacer en esa parte? Sí, en el ámbito de la publicidad de un negocio existen muchas maneras en las que nosotros podemos promocionar un negocio. En la actualidad, todos los días conocemos diferentes tipos de factores que se nos aplican, que podemos promocionar a través de redes sociales, podemos tener la manera principal para atraer el público siempre ha sido como llegar a lo que la persona realmente necesita, porque cuando nosotros nos enfocamos en la parte monetaria, usualmente una persona puede como atraerse de ahí para decir, oh, lo compro solo porque está siendo famoso, pero no porque realmente lo necesita. Y las cosas que se compran usualmente eh, temporales pierden su valor, mientras que las cosas que se compran porque realmente son necesarias son las que realmente perduran. Por eso vemos que hay muchas marcas que actualmente mantienen su vigencia en su margen. Una cosa de la que podemos nosotros vender afuera no es el evangelio, porque el evangelio no se vende, el evangelio es algo que podemos llevar a cualquier persona, pero lo que sí nosotros debemos venderle a la persona, vuelvo y le digo, no es por querer nosotros hacer crecer la iglesia, ni por nosotros querer abarcar un aspecto amplio. Lo que sí nosotros podemos vender y enseñarle a la iglesia es lo que es el evangelio, amén. Porque cuando las personas conocen la necesidad que hay en sus vidas y la necesidad que hay a través
de sus vidas, se pueden dar cuenta que hay un Dios que puede atravesar cualquier tipo de circunstancias y que ellos pueden reclinarse y tener un apoyo espiritual delante de nuestro Dios. En el término de la iglesia, otro aspecto importante es que nunca ha sido inevitable no anunciar lo que nosotros estamos vendiendo, porque desde un principio Dios lo dijo, ir al mundo y anunciar las buenas nuevas. Si nosotros no anunciamos lo que nosotros estamos dando, lo que nosotros estamos intentando vender, esto trae como resultado que se mantenga estancado, amén, que no pueda como haber un seguimiento. Por eso el Señor utilizó el término de marketing, llegar a las personas y decirle lo que que anunciaran lo que Él estaba haciendo. Y aún así, aunque las personas lo recibían temporalmente, por decirlo así, porque vemos la historia de que muchos judíos llegaron a ver a Jesús y no creyeron lo que realmente estaban comprando o lo que estaban adquiriendo en sus vidas, porque no le vieron como ese valor simbólico, pero sí lo que lo necesitaron y los que tenían como esa necesidad de corazón, sí lograron entender lo que era el nombre de Jesús y el impacto que podía tener Jesús en la sociedad, ya que a través de Jesús y el nombre de Jesús era lo que podía llegar a personas y lo que podía sanar enfermos y lo que podía sanar a diferentes enfermedades o podía llegar a diferentes tipos de poblaciones para solamente una manera alcanzar la salvación. Muy bien. O sea que, por ejemplo, yo puedo ser un pastor que no creo en las transmisiones de redes sociales, en las promociones de redes sociales, pero aunque yo como particularmente no lo creo, yo puedo tener a alguien que pueda ser promotor de las actividades que hacemos. Sí, porque ese viene siendo uno de los factores fundamentales del administrador y del líder de un negocio, una empresa, porque nunca ha sido bueno dejar como todo el peso sobre una sola persona, sino asignar a armar un equipo, contribuir a un equipo, una estructura para que el trabajo sea mucho más fácil y el movimiento estructural sea más efectivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Amén, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar un break de unos 5 minutos.